Bendecido 24 de agosto, la generación de la 11ª hora, Mateo 21 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora y les has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Versículo 16. Porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Estoy segura de que tú no eres de los muchos, eres de los pocos. Dios tiene un propósito y un llamado para nuestras vidas. Los muchos siguen la corriente, mientras que a los pocos no les importa lo que todos digan. Importa lo que Dios diga. El dueño de la obra es Dios. La obra es tu vida. Dios es el dueño de ti. ¿Por qué? Porque Él fue quien le dio vida a la obra. Cuando nacemos, lo primero que aprendemos es a ser egoístas. Esta es mi vida, mi ropa, mi juguete, mi papá, pero déjame decirte, nada es nuestro, todo es de Dios. Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Vemos qué sucedió aquí. Hubieron obreros que trabajaron casi todo el día y recibieron 1 denario, tal como el dueño de la viña les dijo. Y otros obreros trabajaron 1 sola hora y recibieron lo mismo. Dios es el dueño de la viña y tú eres el obrero. Dios es el dueño de tu vida. Imaginamos la historia. Seguro había un grupo de amigos esperando ser contratados, todos sentados en una banquita, esperando por su turno, conversando, jugando casinos o dados, y salió uno a uno, pero había uno que no salía. Cada vez que salía uno, pensaría: el próximo seré yo. Quizá este obrero sentía deseo de irse, al ver que nadie lo contrataba o que nada sucedía. Quizá pensaría que era un fracasado, que no servía para eso. Él era uno de los últimos en obtener lo que quería. 3 cosas pasan por la mente cuando uno se queda de último. Nací para ser despreciado. Mira cómo Dios usa a otros. Yo nunca lo voy a poder lograr. Pero él, el que se quedó esperando. La gente seguro le preguntaría: ¿qué haces esperando? Tu familia te dirá: ¿qué haces ahí esperando en la iglesia? Tus amigos se burlarán de ti y te dirán: ¿qué tanto esperas? ¿Cuánto más vas a esperar? Estás perdiendo tu tiempo allí. ¿Tantos años han pasado y aún no te casas? ¿Qué te da Dios? ¿Cuál es tu recompensa?
no ganas nada. Mientras este último obrero no perdía el tiempo, sino que aprovechó el tiempo para sanar su vida, es en la plaza donde tú le dices al Señor, levántame, prepárame, sáname para el próximo, para que ese próximo sea yo. Me lo imagino sentado, cantando como dice el Salmo 40, paciente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué. Tú y yo somos esa generación de la 11ª hora, porque hemos confiado en Dios, que Él no se ha movido. Ustedes son los que saben que Dios hará algo para sacarnos de la situación que estamos. Dios hará algo. Primer libro de Samuel 15. Los hermanos de David estaban en pie de guerra porque el gigante se había levantado, Goliat, a desafiarlos, y ellos merecían estar en la guerra. Y allí estaban ellos porque fueron contratados antes. Isaí, el padre de David, sacó a uno de los hijos que tenía y los puso a trabajar hasta que había olvidado a David, mientras que David estaba en la plaza cuidando ovejas. Tal como uno de los obreros, él estaba ahí, apestoso a oveja. Es allí cuando Dios lo llamó y le puso todos los recursos que él tenía, todas sus habilidades. Solo que David no las había visto. Él era el menor de todos los hermanos. Quizá sentiría que le faltaba mucho para igualarlos, pero déjame decirte que todo lo que tú necesitas ya lo tienes. Tu padre, el dueño de las ovejas, sí ve en ti esas cualidades. Se acabó la plaza para tu vida. Si Dios te dice eso, sí, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizá David pensó, ¿cómo se te ocurre que voy a ser rey? David dijo, ¿yo? No. Y Dios le dijo, sí. David le cantó, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vino su padre Isaí y le dijo a David que les lleve comida a sus hermanos. Esa excusa de estar de lleva y trae le cambió la vida. Dios lo estaba preparando para enfrentar gigantes. Dios te está preparando para que venzas grandes obstáculos. No te desanimes, sigue adelante. Dios va a usarte y va a usar una excusa para sacarte de la posición donde tú estás y llevarte hasta donde Él quiere que estés. Que por fin obtengas tu recompensa tan esperada. No te autosabotees. Uno de la generación de la 11ª hora está preparado para la batalla. Estará determinado a tumbar gigantes. Si tú te determinas, lo harás. Créele a Dios. Deja de hablar mal de ti mismo. Dios te va a sacar de la plaza. Determínate a quebrantar gigantes, a retroceder nunca y rendirte jamás. David le hizo caso a su padre. Cuando escuches lo que tu Padre Celestial te diga, hazlo. Hazle caso. No digas, pero ¿cómo voy a ir yo? No importa cuántas veces estés escuchando. Se trata de la voz a la cual vamos a reaccionar. Me recuerda la historia del hermano del hijo primogénito. Ustedes saben que cuando regresó el hijo pródigo a casa, del hijo pródigo. Ustedes saben que cuando regresó el hijo pródigo a casa, el padre le hizo una gran fiesta. Al enterarse de esto, el hermano mayor del hijo pródigo fue y habló con un criado de su padre y escuchó la voz incorrecta del criado. Quizá el criado estaría molesto y le dijo, a este que se fue, tu papá le hizo gran fiesta y a ti no te hace nada. Y salió el padre y le rogaba que entrase, pero este hijo ya había cambiado algo en su corazón, ya había reaccionado a una voz incorrecta, no a la de su padre. No escuches otras voces, sino tendrás problemas. Escucha la voz de tu papá y obedécela. David no vio el gigante, no vio el obstáculo. Se sintió indignado porque se estaba metiendo con su Dios. Saúl dijo, ¿quién se cree este? Quizá a ti
te han dicho lo mismo. ¿Quién te crees? No estás solo, tienes un Dios poderoso alrededor de ellos. Llegó la hora de la paga. 1 Corintios 15, 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque la última palabra siempre la tiene Dios, quien te levanta en este día y te dice, tú puedes. Los otros trabajadores tenían envidia en ver la paga del obrero. Di, el próximo soy yo. Es mi turno de salir de la plaza. Nadie sabía quién era David, pero él fue igual a pelear con Goliat. El secreto es, Dios iba a recompensar el tiempo y la perseverancia que este hombre tuvo mientras estaba en la plaza. Dios diría, yo no puedo olvidar las veces que me creyó. No importa tu pasado y cuánto hayas trabajado, Dios, el dueño de la viña, te paga igual, te bendice igual y te da más de lo que tú te imaginas. Los obreros que habían trabajado todo el día estaban cansados y el dueño de la obra admitió y admiró su trabajo, pero no terminaron la obra solos. Por eso trajo al último obrero, el que estaba fresco y que tenía fuerza para culminar la obra en una sola hora. Lo que a otros les ha tomado años en lograr, Dios lo va a lograr hacer contigo en una sola hora. Como dice la Biblia, antes de David, Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Dios tiene los miles para ti, porque eres su hijo. Por eso tú matarás 10,000. Bendecido día.